Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Seguimos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Estamos estudiando neumatología, el estudio de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Por eso nos estamos dando la tarea de estudiar los dones del Espíritu Santo. Dice Primera de Juan 4:1, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Y esa es la parte que nos interesa, pues vemos que desde el tiempo del Nuevo Testamento ya estaba presente esta situación. Porque muchos falsos, ¿qué? Profetas han salido por el mundo. Cierren sus ojos, vamos a orar y a decirle gracias, maravilloso Dios. En esta noche preciosa, maravillosa, nos has dado un clima excelente. Todos los climas son tuyos. Tú eres quien controla el clima, Señor. Pero a fuerza de ser sinceros, un clima como el que está ahorita es para nosotros más fácil, más ameno, más sencillo estar aquí, Señor. Te damos gracias porque esto también viene de ti. Te damos gracias por la palabra que vamos a recibir, Señor, que baje a nuestros corazones nuestra oración, ya lo veníamos diciendo, para ser como Cristo, Señor. No permitas que nos hinchemos de conocimiento y nos envuelva a vanidad, Señor, sino todo lo contrario, que nos haga humildes, que siempre recordemos que si tenemos sana doctrina, no es porque la ganamos, la merecemos o somos mejores, es simplemente porque tú eres bueno y así nada más. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a ver el don de la profecía, vamos a hablar de la profecía. Vamos a retomar para tener contexto. Dios, ya lo entendimos, ha dado dones a los suyos, a los elegidos, a los nacidos de nuevo. Dios da dones. ¿Con qué propósito? De que su iglesia sea edificada y bendecida. Esos dones los podemos definir de tres maneras, dependiendo del agente dador. Es como se clasifican los ministeriales, los de gracia y los del Espíritu Santo. Estos últimos, los del Espíritu Santo, son los que estamos estudiando porque es parte integral de la neumatología bíblica. Los dones del Espíritu Santo a su vez los clasificamos en tres áreas: de poder o milagrosos, de inspiración y de revelación o vocales. Nosotros nos apegamos a que el uso de dones extraordinarios ha terminado. Nosotros nos llamamos cesacionistas. El cesacionismo abierto es nuestra postura, la cual, como muchos dicen, nada que ver, no limita a Dios en su poder y soberanía. Por el contrario, si Dios decide obrar algún milagro en la actualidad, sabemos que así será. Lo que no creemos es que Dios siga utilizando agentes humanos como administradores de los dones milagrosos. ¿Dios puede obrar milagros? Sí. ¿Dios le da esos dones a las personas para que los usen? Ya no, eso es lo que no creemos que pasa. Pero Dios me usó para un milagro. Bueno, eso no quiere decir que tengas el don. De hecho, la mayoría de las veces, desde que terminaron los dones, hace 100 años a la actualidad, por lo regular Dios ni siquiera utiliza agentes humanos. Ya explicamos con más amplitud y profundidad nuestra postura en clases anteriores. No nos vamos a meter en por qué somos cesacionistas, ya lo vimos. También vimos que el mal llamado don de lenguas, que no es así, promueve éxtasis espiritual. En realidad es una copia del Kundalini, que son creencias orientales que en la práctica son idénticas al culto pentecostal promedio. Tuve un culto pentecostal promedio como muchos que fuimos y tuvimos lamentablemente, y ve el Kundalini y prácticamente es lo mismo. Gente en trance, cayéndose al suelo, hablando glosolalía, cosa que no se le entiende, es prácticamente lo mismo. La Biblia habla del don de idiomas, donde aquellos que lo recibían eran capaces de hablar otro lenguaje, a pesar de que nunca lo hubieran estudiado. Es el caso de lo que pasó en el aposento alto en el día de Pentecostés. Ese día Dios levantó la maldición que llevaba miles de años pronunciada contra la humanidad en Babel y proclamó, inaugurado el tiempo de predicación del Evangelio a toda lengua, tribu, etnia, raza y nación. De la misma forma, el don de interpretación de idiomas no era otra cosa sino poder entender, que no es lo mismo que hablar. Nos damos cuenta que la gente hablaba otro idioma aunque no entendía lo que decía, pero Dios levantaba otra persona que sí entendía lo que estaba diciendo esa otra persona en un idioma desconocido hasta entonces, y así proclamaban el mensaje.
el mensaje, cuando era el don de idiomas, era para edificar la iglesia. Nunca fue de uso ni de provecho personal, como lo dicen hoy en día. Tú ora en lenguas para que tu espíritu se edifique. Eso no dice la Biblia, eso va en contra de la definición de la palabra don. La palabra don entendimos que es una habilidad que Dios da para provecho ¿de quién? De la iglesia. Pero yo lo voy a usar para edificarme yo mismo. Ya contradices lo que significa la palabra don o el concepto de don. El día de hoy vamos a ver otro de los dones milagrosos que han cesado y que es uno de los que más caos y revuelo causan en el mundo carismático pentecostal, que es el don de profecía. A todo le ponen la palabra profético, alabanza profética, danza profética, profecía profética de profetas proféticos, o sea, a todo le ponen profético. Empiezan con algo y vamos a dar una enseñanza de niños profética, vamos a tener una noche de culto profética, vamos a tener oración profética. El mundo pentecostal a todo le pone profético y lamentablemente no saben ni la O por redonda qué tiene que ver con profético. Creen que profético significa que el Espíritu va a bajar y nos va a hacer cosas locas, y hay alguien por ahí va a decir, así dice el Señor. Nada que ver, como lo vamos a entender ahorita. Cuando escuchamos la palabra profecía, muchos de inmediato piensan en predecir o ver el futuro. Él es profeta, o me van a traer una profecía, y empezamos a pensar, Nostradamus, el futuro, ¿qué depara el futuro? Este es profeta porque puede ver el futuro. Ciertamente, parte del mensaje profético tiene que ver con sucesos que no han acontecido. Pero la profecía no solamente significa lo que va a pasar a futuro. La palabra profecía y profetizar, tanto en hebreo, que es nabá, como en griego, que es profeteía, significan proclamar la mente y el consejo de Dios. Escriba, el don de profecía significa proclamar el mensaje divino. La palabra profecía, profeteía en el griego, nabá en el hebreo. Te das cuenta que el don de profecía es proclamar, hablar abiertamente el mensaje divino. Eso es profecía o don de profecía. Por eso entonces yo me paro y empiezo, así dice el Señor. Ahorita lo vamos a ver. No solamente la profecía nos habla acerca del futuro. Profecía es declarar aquello que no puedes conocer por medios naturales. Mateo 26:68, no vaya. Le voy a decir qué dice ahí. Dice la Biblia que tenían a Jesús cubierto el rostro y entonces lo golpeaban. ¿Y qué le decían? Profetízanos, ¿quién te golpeó? Porque entendían, y la palabra profecía se entiende como algo que tú no puedes ver por medios naturales. A ver, dime, si no estás viendo y estás tapado los ojos, a ver, dime por medios sobrenaturales o extraordinarios quién te golpeó. Por eso es que la palabra profecía no nada más es ver el futuro, sino traer a la mente el consejo de Dios, el mensaje divino, de manera que nadie puede llegar a él, y entonces ahora sí lo proclamo al mundo. ¿Dónde está la mente divina hoy en día? ¿Dónde encontramos el mensaje divino? En la palabra de Dios. La profecía es proclamar la voluntad de Dios y es en referencia al pasado, presente o futuro. Vamos a dos citas. Génesis 27. En Génesis 27 encontramos Dios revelando su mensaje en tiempo presente. Dios no le dice a Abimelech, te voy a mostrar, va a venir, va a pasar, va esto. De hecho, tiene que ver con el presente y hasta un poquito con el pasado, con unas horas o días antes. No le está diciendo lo que va a pasar en el futuro, pero es profecía. Génesis 27 dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres sabe que es cierto, morirás tú y todos los tuyos. ¿Alguien sabe de qué habla aquí el contexto? Sí, pero no le voy a decir, dígame usted, pastor. Ok, yo se lo digo.
Aquí el contexto nos habla de Abimelech, uno de los reyes antiguos. Entonces llega Abraham con su esposa Sara y dice: ay, mi esposa está muy bonita, me van a querer matar para bajarme a mi mujer. Ya se voy a decir que es mi hermana. Y llega y le dice: hola a todos, ella es mi hermana, no estoy mintiendo, si es mi hermana por parte de mi papá, de mi mamá, de mi abuelita y bla, bla, bla. Entonces Abimelech dice: qué bonitos ojos debajo de esas dos cejas, venga chepa acá, y toma a Sara. Entonces Dios le revela el mensaje divino y le dice: ¿sabes qué? Esa mujer que tienes no te pertenece. Esa mujer es de Abraham, es su esposa, él es profeta, él va a orar por ti. ¿Dios le demostró el futuro? No. Le mostró lo que estaba pasando en tiempo presente, y si acaso le digo unas cuantas horas atrás, nada tiene que ver aquí con el futuro. Sí, la profecía también tiene que ver con futuro, pero también con presente y pasado. Deuteronomio 18:18. Para que quite de su mente profecía, muchos todavía no renovamos nuestra mente y pensamos en profecía como horóscopo divino. De hecho, muchos iban a la iglesia: va a venir el profeta tal, yo ya no leo mi horóscopo, pero voy para que me diga qué quiere el Señor, qué me va a bendecir, qué me va a dar. No lees tu horóscopo, pero bien que andaban detrás de palabras proféticas supuestamente. Deuteronomio 18:18 es otro ejemplo, que este es el tiempo presente viendo hacia el futuro. Dice Moisés: profeta les levantaré, hablando Dios por medio de Moisés, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Aquí hablando del tiempo presente, Dios está abriendo el velo y les dice: les voy a dar un mensaje. Este hombre que está aquí, Moisés, yo lo levanté, pero ahora no solamente presente, también a futuro. Un día les voy a levantar un profeta como tú. ¿De quién hablaba aquí? ¿De quién se cumple Deuteronomio 18:18? ¿En quién? Se lo dije en Cristología. En Cristo, ya con eso ya, se lo dije en Cristología, pues en Cristo, sí, en Cristo se cumple. En el sentido general, la profecía se refiere a la proclamación y también puede aplicarse a la predicación, pero técnicamente un profeta no solamente proclamaba el mensaje de Dios, sino que también tenía un sello de autentificación, que eran señales milagrosas. Recuerda a Elías y a Eliseo, ellos eran mensajeros de parte de Dios, traían y proclamaban el mensaje divino, pero como profetas tenían una señal que los autentificaba y decía: estos son verdaderos, que hacían señales milagrosas. Vaya señales que hacían Elías y Eliseo. Estas señales daban validez a su capacidad de predecir el futuro. Todos sus mensajes, ya fueran proclamando o prediciendo, venían directamente de una revelación especial. ¿A qué me refiero con eso? Escriba: que el mensaje venga directamente de Dios nunca implica que pierdes tus facultades o que perdías tus facultades. Al contrario, el Espíritu Santo siempre lleva orden en su manera de operar. Que el mensaje venga directamente de Dios no implica que pierdes tus facultades. Al contrario, el Espíritu Santo siempre lleva orden en su manera de operar. Primera de Corintios 14, 32 y 33. Quiero que entienda esta parte. La profecía significa Dios directamente hablando a la mente del profeta y el profeta hablando el mensaje al pueblo. Pero no significa, como muchos charlatanes hoy en día, que pierdes la razón, que en ese momento entras en trance, que entraban en éxtasis, que en ese momento los ojitos de huevo cocido y temblando y escucha, remanente, tengo una palabra para ti, la salvación si se pierde, cuídala. Entonces, nada que ver. Dios, el Espíritu Santo, siempre ha llevado y ha procurado el orden. Primera de Corintios 14, 32 y 33. Primera de Corintios 14, 32 y 33. Teníamos un hermanito en la iglesia hace muchos años que decía que era profeta. Seguido
quería parar a profetizar. Ya sabe, como pentecostales, lo fuerte de nosotros era la alabanza, y entonces terminábamos bien emocionados, la alabanza, y bien así. Y entonces, este hermanito de repente quería empezar a profetizar, pero pues sí, realmente yo decía, este nada más está de puro protagonismo, y no lo dejaba, ya, denle un aplauso a Cristo, vámonos, ya. Y se acercó conmigo y me decía que yo estaba frenando el fluir del Espíritu, que cuando él les recibía la palabra, la tenía que dar porque ya no podía hacer nada, que en ese momento el Espíritu Santo me decía, me toma y yo tengo que dar el mensaje. Entonces no lo vuelvas a hacer. No éramos sana doctrina, ni por mucho en ese entonces, estoy hablando hace como 10 años, pero necesité esta escritura. 1 Corintios 14, 32 y 33 dice, y los espíritus de los profetas hacen lo que quieren porque no se controlan. ¿Qué dice? El espíritu del profeta, ¿qué dice? Está sujeto al profeta, nada de que me toma y ¡oh, Israel, escucha! Así dice el Señor. El espíritu del profeta siempre está sujeto al profeta. No viene y te toma y te borra y entras en éxtasis y se te pierden los ojitos en blanco, nada. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? Sino de paz. De hecho, si tú lees el versículo 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. El apóstol Pablo, acuérdese, 1 Corintios 14 no nos habla del uso de dones. 1 Corintios 14 es del abuso de los dones, y Pablo viene y pone orden. Así que no podemos tomar 1 Corintios 14 como, es que aquí dice que todos se paraban a profetizar. No, aquí Pablo está diciendo, se están haciendo bolas, pongan orden bien dentro de la iglesia. Si no creemos que el don sigue operando, mucho menos creemos que Dios toma sorpresivamente a alguien y lo hace profetizar. Muchos en la actualidad quieren actuar desordenadamente culpando al Espíritu Santo de sus malas prácticas. Se quieren parar, decir babosada y media, pero decir que fue el Espíritu Santo el que los inspiró. Si no creemos que el don sigue activo, menos le voy a creer que el Espíritu Santo le llevó a hacer eso. Hay un ejemplo muy claro de esta situación, al menos 2 veces lo he visto, no personalmente, pero hay 2 videos diferentes del pastor John MacArthur en su iglesia en Grace to You, donde se paran supuestos profetas y le dicen, MacArthur, así dice el Señor, tú estás predicando herejía con el cesacionismo, yo soy profeta, bla. Si verdaderamente fuera profeta, no rompería el orden del culto del Señor. El espíritu del profeta, que dice la Biblia, está sujeto al profeta. Si verdaderamente fuera profeta, se acercaría y le diría y tendría señales y haría cosas verdaderamente de profeta, pero se quieren hacer los protagonistas y echarle la culpa al Espíritu Santo. El don de profecía, por lo que encontramos en la evidencia bíblica, fue bastante amplio en los tiempos del Nuevo Testamento y se mencionan algunos profetas de manera específica. Agabo, leo por favor Hechos 11, 27 y 28. Los profetas de Antioquía, Ángel, por favor, Hechos 13:1. Las 4 hijas de Felipe, Yair, por favor, Hechos 21:9. Y los profetas de Corinto, 1 Corintios 14:1-3 y 29. Por lo que vemos en la evidencia bíblica, en tiempo del Nuevo Testamento, el don de profecía y profetas por consecuencia con don de profecía, la evidencia nos muestra que abundaban, que sí había bastante gente con este don, pero ahorita vamos a entender bien esta situación. Uno de ellos es Agabo, Hechos 11, 27 y 28. Por favor. Fuerte. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantaron unos de ellos, llamados Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de... Lo cual sucedió. Agabo, un profeta, viene y dice, va a haber hambre, y al poco tiempo sucede, viene, profetiza y se cumple. Ahí tiene un nombre por si ya tiene un hijo, Agabo, es una buena opción. Profeta Agabo.
Hechos 13:1. Sí, también me acordé. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, Tetrarca y Saulo. Vemos que en Hechos 13:1 nos dice que en la iglesia de Antioquía había profetas, había maestros y nos da hasta sus nombres. También las 4 hijas de Felipe, Hechos 21:9. Fuerte, Jay. Tenían 4 hijas, doncellas que profetizaban. Hasta ahí nada más. Habla de Felipe, y ahorita vamos a ver esta situación, de que profetizaban. Y vemos también en 1 Corintios 14:1 y 3, yo se lo leo: sigan el amor y los dones, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios en idioma, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Y versículo 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Nos damos cuenta que había más de 3 profetas en la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo les dice: hablen 2, máximo 3, y los otros 1 o 2 que quedan de profetas, que probablemente eran más, quédense ahí sentados, juzguen, disciernen si está exhortando, edificando y consolando esa palabra que ha traído de parte de Dios. Son 2 situaciones que hay que notar con estos profetas. La primera: ninguno de estos profetas estuvo a la altura de sus homónimos del Antiguo Testamento. Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel. Ninguno de estos profetas estuvo a su altura, porque ninguno fue inspirado para escribir un libro de la Biblia. Sus palabras sí eran inspiradas por Dios, pero fueron más enfocadas en situaciones específicas de la iglesia local. El Señor sabía que el canon no se había terminado y sabía que había situaciones específicas en la iglesia. Tomaba 2 o 3 profetas y les decía: escuchen bien, viene un hambre en esta región, quiero que se organicen, quiero que hagan eso. No profetizó acerca de todo y acerca del evangelio, de la segunda venida de Cristo. Hablaban más de situaciones locales y no estuvieron a la altura de sus homónimos del Antiguo Testamento. Las hijas de Felipe, aquí Lucas utiliza el verbo profeteu, que como dijimos también se traduce proclamar el mensaje divino. Es decir, no necesariamente eran mujeres profetas. Lucas bien pudo referirse a que proclamaban el evangelio en la región a los inconversos. Pastor, pero entonces si eran profetas, ¿quiere decir que las tenemos que dejar a las mujeres predicar y Dios ya se contradijo? No. Lo más probable es que Lucas estaba hablando de 4 mujeres que proclamaban el mensaje del evangelio a todo el que pasaba. Oye, somos pecadores, Cristo nos perdonó, en Cristo tienes vida nueva. Eso es lo que hacían más probablemente las 4 hijas de Felipe. Además, es un acto que no es prohibido para una mujer realizar. Pastor, pero las mujeres no pueden predicar el evangelio. ¿Cómo de que no? Por supuesto que sí. ¿Qué puede hacer una mujer en la iglesia? Todo lo que hacen los hombres que no son pastores. Exactamente lo mismo. Lo único que no pueden hacer es presidir, ser pastoras. Eso sí no hay. Pero todo lo que hace un hombre que no es pastor, ¿cuántos no son pastores aquí? Levante su mano. Todos los hombres que no son pastores aquí. Pues las mujeres pueden hacer lo mismo que ustedes hacen. Y yo creo que hasta más. Yo creo que hasta mal, pero no enseñorearse. Además, ya lo sabemos, un libro histórico no marca la pauta, solamente respalda. Segundo, la oficina ministerial. ¿Por qué Dios levantó profetas en el Nuevo Testamento? Porque era el tiempo de fundación de la iglesia, que ya se hizo innecesario después de ese periodo. Cuando Apocalipsis, que es el libro profético, se escribió, el oficio de profeta del Nuevo Testamento terminó. Efesios 2:20. ¿Había profetas en el Nuevo Testamento? Sí. No eran de la misma talla de los profetas del Antiguo, pues no escribieron ningún libro de la Biblia, y además eran para la etapa fundacional de la iglesia. Dios sabía que necesitaba apóstoles y profetas para fundamentar su iglesia, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Aquí lo dice Efesios 2:20. Con el canon cerrado de la Escritura,
cualquier otra palabra, oráculo, profecía o predicción es innecesaria. De hecho, Jonathan Edwards dijo, y se lo he dicho muchas otras veces, escriba: si la profecía contradice la escritura, es falsa. Y si es de acuerdo a ella, es innecesaria. Si la profecía contradice la escritura, es falsa. Y si es de acuerdo a ella, es innecesaria. Se para alguien y dice: así dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Así es bíblico, pero es innecesario. Aquí viene en la Biblia, léelo. Así dice el Señor, yo te llamé con cuerdas de amor, te até. Eso es bíblico, viene en Oseas. Así dice el Señor, ayúdame que yo te ayudaré, tendrás 3 tortillerías. Y se cumplió y no viene, es falso. Por ahí le profetizaron a mi suegra que iba a tener 3 tortillerías, ¿no? Y de hecho ya hasta, fue hace muchos años le dio la que tuvo. Faltó fe. De hecho es lo que dicen. Ya se le los hermanos, como te faltó fe, no se cumplió la profecía. Jamás encuentras la profecía en la Biblia supeditada a la fe. Vaya, que si tenían fe, se cumplía. ¿Qué decía Moisés? Tú me mandes a mí, yo no quiero. No, Señor, no, dijo, hasta el mar se abrió. Entonces la profecía jamás estaba a merced de la fe. Si la profecía contradice la escritura, es falsa. Si es de acuerdo a ella, es innecesaria. Así que desechamos toda supuesta palabra profética, pues tenemos la escritura, y además condenamos enfáticamente como falsos profetas, dignos de juicio eterno, a aquellos que llegan a fallar en sus supuestas profecías. Deuteronomio 18:20 al 22. Si quieres saber por qué hay falsos profetas, en su casa lea Deuteronomio 13 del 1 al 9. ¿Sabe por qué hay falsos profetas? Porque es Dios probando tu corazón a ver dónde está. Les dice Moisés en Deuteronomio 13, si viene un profeta, te dice cosas bonitas, y esas cosas bonitas te alejan de Dios y te llevan a ídolos, era falso profeta, lo mandé para que te probara dónde estás. Por eso hay falsos profetas, dice el pastor Miguel Núñez, y tiene toda la razón. ¿Por qué Dios permite los falsos maestros en el pueblo cristiano? Para servir al verdadero discípulo. Los verdaderos discípulos, las ovejas comemos comida ¿de qué? De ovejas. ¿Y a los cabritos les gusta la comida de ovejas? A veces un ratito, 2, 3 masticadas. Mira, allá hay basura. Bueno, vienen otro poquito de pasto. Mira, popó. Van a entrar. Los cabritos tragan hasta popó, ¿sí sabía? Deuteronomio 18:20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos, la palabra que el Señor no ha hablado? ¿Cómo voy a saber si viene de parte de Dios o no? 22. Si el profeta habla en nombre del Señor y no se cumple lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta. No tengas temor de él. Y de hecho, versículos más adelante dice, mátalo a pedradas. Entonces, que le dé gracias a Dios que eso ya es cárcel. Porque si no, ya hubiéramos matado a pedradas a varios. ¿Cómo podemos distinguir cuando la palabra que la lanzan y no se cumple es falso profeta? En el mejor de los casos, el profeta moderno que más acierta es 2/3 de su palabra profética. O sea, de cada 3 profecías que lanzan, 2 se cumplen, una no, 2 se cumplen, una no. Y la mayoría, la verdad, son palabras que dices, dice el Señor, te voy a ayudar, te va a ir mejor en el siguiente mes, y tú te hartas a esa palabra, le echas más ganas, trabajas más, y dices, sí, saqué más. Realmente no es cosa de que profetizaron. Vamos a terminar viendo 5 puntos de la profecía en la iglesia. Profecía en la iglesia. A través de la historia. No crea que esto es nuevo.
Los que no conocen la historia están condenados a repetirla. ¿Quién dijo eso? Sí, es una cita, no recuerdo quién la dijo, pero sí. Para que no diga, ay, el pastor que sabe, no, estoy citando, no recuerdo a quién. Los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Ahorita lo vamos a ver. Lo que está pasando ahorita pasó en el siglo II, en el año 170 después de Cristo. La profecía a lo largo de la historia no es la primera vez en la historia de la iglesia cristiana que se levantan falsos profetas. Desde la época de los apóstoles había falsos profetas. Juan en su carta, primera de Juan 4.1, lo leímos, no vaya, dice, mueva los espíritus porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No es algo nuevo. ¿Cómo ha sido a través de la historia? Vemos en 5 partes, 4 de ellas, 3 de ellas estamos ahí. 1, el montanismo. Otra vez no escribe. Ahora sí lo hacemos. El montanismo. Que fue en el siglo II. Montanismo en el siglo II. Montano era un hereje de Frigia del siglo II, por ahí del año 170. Se creía un profeta enviado por Dios para reformar el cristianismo mediante el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? La austeridad total. Se iban a vivir a cuevas, no se cambiaban la ropa porque nada más tenían una, nada más tomaban agüita y hierbitas que encontraban porque decían, todo lo demás del mundo, el que ama el mundo y sus placeres es del diablo, no, y porque hacían ese tipo de ascetismo decían, yo ya soy más espiritual, eran religiosos, legalistas a más no poder, pero decía, como yo hago esto y Dios me habla directamente, soy el profeta que va a reformar la iglesia. Él practicaba la glosolalía. ¿Qué es la glosolalía? Hablar como menso, bla, 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 bla. Y la revelación profética continua. A cada rato se paraba él y tenía 2 discípulas y se paraban y así dice el Señor. ¿Le parece conocido? De hecho, y ahorita lo vamos a ver, a los carismáticos modernos bien les podemos llamar neomontanistas. Él creía que estaba inspirado por el Espíritu Santo. El montanismo se extendió rápidamente en la iglesia, llegó a Roma en la segunda mitad del siglo. Eusebio lo escribió acerca de él, de cómo creció. Tertuliano, uno de los principales padres de la iglesia, en sus últimos años de vida se fue al montanismo. Montano y sus seguidores alegaban que recibían revelaciones directamente de Dios y que sus revelaciones complementaban la escritura. Los montanistas creían que el Espíritu Santo hablaba a través de Montano y sus 2 profetisas. Montano creía que estaba viviendo los últimos días antes de que Cristo regresara. Él creía que el reino de Dios se iba a establecer en la villa donde él vivía y que su vida tendría un papel predominante en la segunda venida de Cristo. El Espíritu Santo, ¿en quién pone nuestra mirada? ¿En nosotros o en quién? Pero él decía, Cristo ya no tarda, y hago así, porque yo aquí cuando venga, yo voy a ser de los de hasta arriba. ¿Quién está conmigo? El que se porte bien conmigo. Y te das cuenta que realmente no era del Espíritu Santo. Esas y otras falsas profecías estaban entre las principales razones para que el resto de la iglesia lo considerara hereje. Montano se oponía al formalismo de la iglesia. Vaya, no, nada de que te congregues, nada de que se membresía, no, eso es cosa del diablo. Nosotros somos superiores porque somos espirituales y bla, bla, bla. Muy parecido a lo que se habla hoy en día. Él se creía superior a los que tenían la letra muerta nada más de la escritura. El movimiento carismático de la actualidad es en cierta manera heredero espiritual. De hecho, los carismáticos los podemos llamar neomontanistas. Número 2. Y a partir de aquí quiero que ponga, ya lo hemos estado viendo, pero ponga mucha atención, el catolicismo romano. Fue en el siglo XVI.
mucha atención, porque el catolicismo romano practica un tipo de profecía actual. Su forma de herejía profética es más sutil. Ellos no crean que se para el sacerdote en misa y dice, así dice el Señor. No. Es más sutil, pero no por eso deja de ser peligrosa. Empezó en el Concilio de Trento. ¿Se acuerda cuando hablamos de soteriología? ¿Por qué se dio el Concilio de Trento en 1543? Porque había un movimiento llamado Reforma. Entonces el catolicismo empezó a perder fuerza e iniciaron el llamado Contrarreforma, el movimiento llamado Contrarreforma. Hicieron un concilio, se juntaron de todas las iglesias y tenían dos posturas. Oigan, ¿qué les parece si nos adherimos con nuestros hermanos que se están yendo? Porque creo que tienen razón, y la otra es, malditos herejes, vámonos al humanismo y vamos a hacer nosotros nuestra propia pachanga. ¿Por cuál se fueron? Por el segundo. Entonces, a partir del Concilio de Trento, tomaron esta posición, declararon que Dios ha estado hablando en revelación a la Iglesia Católica desde el Nuevo Testamento. Pregunta, ¿por qué la Iglesia Católica tiene tantas tradiciones que no están en la Biblia, pero creen firme y ciegamente en ellas? Porque ellos dicen, de partir del Concilio de Trento, que todas esas tradiciones Dios se las reveló directamente a los papas, y esa es palabra de Dios infalible. Es una sutil forma de profecía moderna. ¿Por qué crees que tú le dices a un católico entendido, no a un católico promedio, y te dice, no, porque los cánones de la iglesia y las bulas papales y las excátedras y la verdad, y te das cuenta que ellos creen que la palabra del papa es la palabra directa de Dios, infalible? Cuando el papa habla, no se equivoca porque es Dios hablando. Eso es ¿qué? Profecía. Es más sutil. No es así como el carismático, así dice el Señor, pero es al final de cuentas. Dos ejemplos de su infalibilidad papal. Primero, la concepción inmaculada de María, que se la dijo Pío IX en 1854. María nació sin pecado. ¿Dónde viene en la Biblia? No viene, pero lo dijo el Papa, y el Papa no se equivoca porque es la palabra de Dios. Profecía. Por eso le digo, en esta ya nos hemos adentrado y venimos de ahí. En esta, mucho ojo, porque es bien sutil, y la que sigue, las dos que siguen igual. Otro ejemplo, dicen que el cuerpo de María antes de morir salió de la tumba y subió al cielo y ya no terminó de morir. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No dice en la Biblia, pero Pío II en 1950 lo dijo, y es palabra de Dios, según ellos. Estos dos decretos están claramente fuera de la Escritura, no tienen sustento bíblico, pero como nos dijo la máxima autoridad de ellos, que según nunca se equivoca, sus palabras son igual a la palabra de Dios. Los fieles devotos católicos lo tienen que creer sin cuestionar, bajo pena de excomunión. Como podemos darnos cuenta, la infalibilidad papal, el catolicismo romano tiene la infalibilidad papal. El Papa no falla. La Papa no falla, dicen ellos. Potato. Número 3. La neoortodoxia. En sinceramente no creo que tengamos mucho roce. Se da en los círculos más intelectuales. Nosotros nos movemos en círculos más populares, pero también está presente desde el siglo XIX. ¿Qué es la neortodoxia? Ahorita lo va a entender. La neortodoxia o nueva ortodoxia, que significa nueva regla o nuevo estándar. Nosotros somos cristianos ortodoxos. Nos apegamos a lo que siempre ha estado escrito, lo que siempre se ha predicado en la iglesia. Pero la neortodoxia dice, ¿qué crees? Como que se equivocaron. Esto es lo nuevo que sí es verdadero. Eso es la neortodoxia. Ellos dicen que la Escritura no es la palabra de Dios de manera objetiva, que tiene el potencial de hablar al corazón de las personas cuando abren su corazón a ellas. La neortodoxia cree que la Biblia es un buen modelo y un buen testimonio, pero no cree que sea la palabra de Dios inspirada. Es decir,
que mientras esté en el librero no es palabra de Dios. ¿Se acuerda que nosotros, quiero que pongan mucha atención, nosotros no somos biblicistas? No la voy a tirar al suelo porque ya está bien viejita, pero ¿se acuerda que un día la aventé al suelo y le dije, si alguien se parte y dice, ahorita tiró su Biblia, cuidado, eres biblicista, estás haciendo idolatría de la Biblia. Este libro como tal no vale nada. Lo que está escrito, las palabras que están aquí, es lo que está inspirado. Pero ellos dicen, de hecho estas palabras son nada. Hasta que alguien las cree, entonces se vuelve la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema con esto? Que entonces la palabra de Dios queda sujeta a cada persona. Hasta que yo la creo y la hago viva, y entonces ahora sí Dios me habla y ya se hizo la palabra de Dios. Entonces, no va a ser muy fácil que nos topemos con un neortodoxo, aunque sí hay por ahí, tengo 1 o 2 pastores agregados en un grupo que se llama Neortodoxia, estoy agregado y de ahí conocí a 1 o 2 pastores que de repente son muy liberalistas, están a favor del homosexualismo, de aborto, de ciertas situaciones, son pastores muy liberales, pero son los saduceos modernos. De hecho, lo veo muy difícil que nos topemos con uno de ellos, pero tengan mucho cuidado también, no por eso vamos a dejar de hablar de ello. La neortodoxia nos dice que la palabra de Dios no es inspirada. Cada uno de nosotros, si llevamos la neortodoxia al final, somos profetas en potencia, porque la Biblia no es la palabra de Dios, sino que su palabra está en nosotros. Número 4, las sectas. Con este sí tenemos mucho roce también. Con el montanismo actual, con el catolicismo y con las sectas, ahí sí tenemos mucho roce. Las sectas también tienen sus profetas y profecías modernas. Mormones, Ciencia Cristiana, Testigos de Jehová, Adventistas, Luz del Mundo, los redimidos de... ¿Cómo se llama este? Ay, se me fue este cuate que es de Hermosillo, el que cree que el Espíritu Santo es mujer. Mesa, Jonathan Mesa, los redimidos de Jonathan Mesa, se me estaba olvidando su nombre. Todos estos son sectas y un lamentablemente largo etcétera, que no se conforman con lo que está escrito, que tienen que tener otras fuentes de revelación, como el libro de Mormón, la perla de gran precio. Tú le dices a un mormón, oye, mira Gálatas 1:6, dice que, sí, pero la perla de gran precio. Mira, pero a un testigo de Jehová, es que dice la Biblia que, sí, pero mi atalaya. A los redimidos, oye, mira, la ortodoxia siempre sí, pero Jonathan Mesa dice que el Espíritu Santo es mujer. No se conforman con lo que está aquí, les tienen un profeta escrito y profecía moderna, y aunque no es al estilo de, así dice el Señor, pero realmente hacen a un lado esto para darle paso a algo que no es la palabra, son profecías, a final de cuentas, o supuestas profecías. Se apegan al libro del Mormón, a la perla de gran precio, a la atalaya, a los escritos de Elena White, o se apegan ciegamente a lo que sus líderes dicen, como que el Espíritu Santo es mujer, y les da citas y los confronta y dicen, pues sí, hazte cuenta como un seguidor del peje, pues sí, pero Jonathan Mesa lo dijo. Ya es que los seguidores del peje, sí, pero si el peje lo dijo es porque es bueno, pero no, pero el peje, así ellos. Aquí nadie votó por el peje, ¿va? Sigamos adelante. Para ellos, aunque no lo admitan, porque si tú le dices que no, ¿cómo crees? No, para mí no tenemos profetas, no, ¿cómo crees? No lo van a admitir, pero sus líderes, sus fundadores o sus libros sagrados, aparte de la Biblia, sus libros aparte de la Biblia, se han convertido en sus profetas personales. Toda secta y enseñanza falsa empezó sobre la premisa de que su líder tiene acceso a una nueva revelación exclusiva. ¿Cómo empezó? Los testigos de Jehová. Charles T. Russell te trae lo nuevo. A mí me lo dio Dios. A esos muertos religiosos no, porque son muy religiosos los presbiterianos. De hecho era metodista. ¿Qué pasó con Elena White? ¿Qué creen? A mí nada más me lo dio Dios. ¿Qué pasó con Joseph Smith de los Mormones? ¿Qué creen? A mí me lo dio Dios. ¿Qué pasa con Jonathan Mesa? Es que ellos no creen en mi mamá Espíritu Santo, porque no a cualquiera se lo da Dios, nada más a mí. ¿Qué están diciendo que son qué?
profetas. Si ya tenemos la palabra profética más segura, pero Dios les habla algo supuestamente a ellos, se están haciendo profetas. Número 5, ya con esto terminamos. ¿Cómo combatimos estos horrores? Digo errores. ¿Cómo combatir estos horrores? Fácil. Y ahí está nuestra manta. Sola Escritura. Horrores, errores, que realmente son de los dos. Los reformadores combatieron contra este tipo de horrores, delineando el principio de la sola Escritura. Los carismáticos han abandonado este precepto crucial, aunque dicen que creen en la Biblia, pero creen en la Biblia y algo más. Todos estos de aquí creen en la Biblia y algo más, o la neortodoxia, sí en la Biblia, pero no como la palabra de Dios. Ahora la verdadera iglesia del siglo XXI, al igual que la iglesia del siglo XVI, estamos llamados a luchar porque la Escritura tome la supremacía y suficiencia. Escriba, y sí escríbalo bien. Nunca caigamos ante una teología. Nunca caigamos ante una teología que da a la tradición, otros pensamientos o la experiencia el mismo peso que la Escritura. Nunca caigamos ante una teología que le da a la tradición, pensamientos o experiencia el mismo peso que la Escritura. Si la teología de alguien te dice que la Escritura y la experiencia, que la Escritura y tus pensamientos, que la Escritura y sus libros, que la Escritura y su tradición, que le llegue, no caigas. Es sola Escritura, no Escritura y algo más. ¿Cómo se llama? Sola Escritura. ¿Cómo se traduce? Lo vimos, únicamente la Biblia. Nada más, no necesitamos más. Pastor, pero las confesiones de fe. A mí la confesión de fe no es la Biblia. Por eso es que, y muchos hombres, de hecho, por ejemplo, John MacArthur tiene una confesión de fe, vaya a su propia iglesia, la delineó, porque dice, ¿qué crees esta confesión? Encuentro fallas. Nosotros no creemos que las confesiones de fe son perfectas y sin errores. Tal es el caso que no nos adherimos a la más famosa y la que más se adhieren en el mundo de Westminster, porque no estamos de acuerdo con el bautizo de niños. Entonces, para nosotros la confesión de fe es una buena guía, son barandales que te ayudan a no caer, pero realmente estamos parados sobre la Biblia y nada más. Las confesiones de fe son buenos barandales, pero al final de cuentas no son la Biblia, no creemos que tengan el mismo peso que la Biblia. Repito, nunca caigamos ante una teología que le da a la tradición, pensamientos o experiencia el mismo peso que la Biblia. Es un error que los que aman a Dios y a su palabra no pueden permitirse. No hay sustituto para la palabra de Dios. No hay la palabra y algo más. No gastes tu energía escuchando vacías profecías de la imaginación de alguien. No busques dirección o consejo en emociones. Nunca hagas caso de la exhortación de un profeta que se autoengaña a él mismo. Dios nos envió su palabra y es toda la verdad que necesitamos para toda necesidad espiritual. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué necesitamos? La Biblia nada más. Y si se dan cuenta, las confesiones de fe están basadas en la Escritura. Los catecismos están basados en la Escritura. Los discipulados que tomamos están basados en la Escritura. ¿Podemos tener fallas? Yo creo que muchas. Por eso nos vamos a la palabra profética más segura. No necesitamos más que la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo no dice en la Escritura y algo más. De hecho, sola Escritura va con su prima hermana, que es la toda Escritura. Es la sola Escritura, pero toda la Escritura. No es menú. Esto sí me gusta, esto de santificarme no. Esto mejor lo dejamos. O es toda o no estás agarrando nada. No estamos en un menú. ¿Dudas? ¿No? Digamos, cuidado, neortodoxia, tal vez no nos encontramos. Sectas, catolicismo romano y neomontanistas están por todos lados. Para donde voltees encuentras redimidos, testigos, encuentras carismáticos, encuentras católicos. Y ellos tienen sus profetas modernos, no se apegan a la sola Escritura. Vamos a orar ya. Y vamos a darle gracias a Dios por la profeteía del día de hoy, porque se proclamó el mensaje divino. Aunque como tal ya no creemos en el don, ya no creemos y no lo igualamos con que yo profeticé o que cuando alguien se para a predicar profetiza. Simplemente traemos, somos mensajeros, traemos el mensaje de la palabra del Evangelio. El don ha cesado y le damos gracias, Señor, porque usted nos guarda de caer a izquierda o a derecha con este tipo de enseñanzas, de caer en las garras del neomontanismo, de los carismáticos, de los profetas modernos. Pero hay otros engaños más sutiles, como la tradición del catolicismo romano o los profetas, aunque no se nombren así siempre, de las sectas y herejías que hay, Señor. Aún lo veo difícil, pero tú nos guardas de la neortodoxia, de esos liberales, teólogos liberales, que no creen que tu palabra es verdaderamente inspirada por tu Espíritu Santo. Gracias por guardarnos, Señor. Gracias por evitar que caigamos a izquierda o a derecha. Gracias por darnos una base firme, que es tu palabra. Gracias por darnos barandales, que es la doctrina, la teología, las confesiones de fe. Gracias, mi Dios. Estamos parados, como diría Newton, sobre hombros de gigantes. No estamos haciendo nada nuevo. De hecho, lo hemos entendido. Si algo es nuevo, no puede ser bíblico. Y aquello que es bíblico no es nuevo. Tú lo inspiraste hace 2000 años. Hace 1900 años, vaya, terminó el canon, se cerró. No has dado revelación nueva. Ya posteriormente entraremos, sabemos lo que es entonces la iluminación, que no es lo mismo, Señor, pero la revelación terminó. Gracias, Señor, y te ruego, por último, que así como llegamos con bien a este lugar, nos lleves con bien a nuestro hogar, mi Dios, y no permitas que pensemos que es algo cotidiano, porque cada miércoles llegamos bien a casa. Mejor, Señor, haznos agradecidos y cada miércoles que lleguemos bien a casa digamos, Dios es bueno, siempre, siempre Dios es bueno. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.